Que Dios le continúe bendiciendo, mi amada, mi amado. En el nombre de Jesús es mi deseo. Hoy quiero hacerles un videito un poco diferente, con un tema muy controversial. Pero primeramente quiero hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo de Dios su guianza. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias por esta nueva oportunidad, mi Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, yo te ruego por favor que seas tú quien me guíes, que seas tú quien tomes el control de este tiempo, que seas tú quien pongas el ambiente, quien pongas las palabras en mi boca, que sea tu dirección, solo tu voluntad, Señor, a través de tu Espíritu Santo a mi vida. Y que este video, Señor, pueda ser de bendición, Dios mío, así como ha sido el anhelo de mi corazón en cada palabra que comparto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, amados, que quiero tratar un tema que es bastante polémico, y es el tema de si la mujer tiene el apoyo de parte de Dios para ejercer el ministerio pastoral. Les soy honesta, cuando abrí este canal desde hace un rato ya, una sobrina mía lo había hecho, pero en realidad empecé a grabar de ahorita hace aproximadamente unos 2 meses para acá. Nunca anteriormente lo había hecho, ya que en un momento alguien me trae esta pregunta. Y cuando yo le doy un poquito de información, me dice: pastora, ¿por qué usted no hace un canal en YouTube y comparte la palabra y explica temas como este? Entonces, eso me motivó. De por sí ya yo tenía en mi corazón, desde en el momento hace 2 años o más atrás, que mi sobrina me había hecho el canal, yo tenía el deseo en mi corazón de poder compartir la palabra del Señor con la sencillez y todo que lo hago, pero estaba ese deseo en mi corazón, pero no lo había iniciado. Entonces, la motivación de esta persona que me dice, luego de que yo le doy la explicación referente a lo de si la mujer puede ejercer el ministerio pastoral o no, esta persona me dijo esto. Entonces, prácticamente él me dijo: la reto, hágalo y ve estas enseñanzas. Por lo tanto, entre ustedes posiblemente puedan haber algunas personas que tienen esta incógnita. La amada María Elena, una de las que escucha, ella me dice, bueno, no está de acuerdo. Quizás ustedes han visto ahí esos comentarios de ella. No está de acuerdo. Por lo tanto, yo quiero, y ella me manda a arrepentirme y a que vea esta cita bíblica. Yo quiero compartir esta cita, pero no solamente el versículo que ella me da, que es del que todos se agarran, por decirlo de alguna forma, sino que quiero que leamos desde anteriormente en ese capítulo de Primera de Corintios, capítulo 14, no solamente el versículo 34, sino desde más antes del versículo 29 hasta el 40, porque a veces descontextualizamos la palabra del Señor, a veces la sacamos de contexto y argumentamos cosas que no van al caso, que no tienen que ver con lo que realmente quiso decir Pablo, en este caso Pablo. Entonces dice la palabra del Señor desde el versículo 29 en adelante. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle. El primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino
de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignórelo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente con orden. Hágase todo decentemente con orden. Amados hermanos, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a los corintios, allá a la ciudad de Corinto. Esta ciudad de Corinto era una ciudad muy grande, muy pagana, era un centro de paganismo. Y Timoteo era un hombre, un joven, el cual Pablo había puesto, vamos a decirlo así, como pastor en algunas de estas iglesias, en esta iglesia. Y resulta que, como les digo, esa ciudad era una ciudad pagana. En esa ciudad había un gran templo donde se adoraba a aquella diosa que era la diosa de la sensualidad, de la sexualidad y de la belleza, la llamada Afrodita. Ok, aquí, amados hermanos, está pasando un desorden tremendo. Yo creo personalmente que la iglesia de los Corintios le dio bastante que hacer a Pablo, le dio bastante dolor de cabeza, tanto a Pablo como a los líderes que sí estaban entregados en santidad y de lleno al Señor en esta iglesia. Porque acá se había dado un desorden tan grande. Recordemos, en capítulos atrás había un desorden tremendo en lo que era la cena del Señor, como Pablo tuvo que llamarles fuertemente la atención. Había un desorden en cuanto a lo que era el hablar en lenguas, el profetizar. En muchas cosas, se había ido dando un desorden. Por lo tanto, Pablo lo que está haciendo acá, ¿por qué no les leí solamente el versículo que todos aplican? El versículo 34, donde dice que la mujer calle en la congregación. ¿Por qué les leí desde anteriormente? Y para no hacer muy larga la lectura, pero usted puede leer todo el capítulo 14 y usted va a ir viendo ahí con claridad y leer capítulos anteriores, como le digo, para que usted se dé cuenta que había una problemática muy grande, había una problemática de pecado, de sexual, donde habían incluso, algo tremendo, pero no quiero meterme mucho en ello porque si no se me va el tiempo y quiero ir más al punto de lo que trata este videíto, esta pequeña enseñanza. Como les dije, hermanos, ahí era un centro de paganismo. Era, yo no sé, la verdad, no conozco mucho de los Estados Unidos, pero vamos a decir que era como, qué sé yo, la ciudad de Nueva York, donde hay un desenfreno, donde hay tanto pecado, que mucha gente con libertinaje va a esas ciudades y ahí pueden hacer de todo y es como el pan de cada día, como dicen, es normal. Entonces, esa ciudad de Corinto era así. Era una ciudad donde había mucha lujuria, mucho pecado sexual, mucho desenfreno. Y las mujeres que servían, que adoraban a esa diosa, a esa llamada diosa Afrodita, a estas mujeres
ellas estaban instruidas, por decirlo de alguna forma, las mujeres paganas, por supuesto, para ellas ser dominante sexualmente ante los hombres. Ellas con su belleza, ellas con su formación que traían, pues ellas dominaban fácilmente a los varones. Ok, resulta que hay que conocer el contexto de ese momento en que Pablo está diciendo esto. ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? Si resulta que anteriormente incluso las mujeres profetizaban, y aquí no está hablando de ministerio, aquí está diciendo rotundamente callen. Aquí no está diciendo, es que solamente los varones pueden tener ministerio. No, está diciendo a las mujeres callen. Y ya las mujeres habían tenido, por decirlo de alguna forma, la oportunidad de profetizar. Bueno, ¿cómo se profetiza? Yo no conozco a nadie que profetice, no sé, tapándose la boca o encerrándose en su casa y así misma diciéndose las cosas que Dios le dice. No, yo he visto a varones profetizar o a mujeres profetizar y dan esa profecía a la congregación o a la persona, llámese hombre o llámese mujer. Y la palabra nos cuenta, ¿verdad?, de estas profetizas. Pero ese es otro punto que lo vamos a ir aportando más adelante. Entendamos, amados y amadas, la mujer en este tiempo no se le permitía aprender a leer y escribir. Número 1, todas las mujeres, tanto las del pueblo del Señor como las paganas, eran totalmente analfabetas. No podían estudiar, no tenían derecho a leer y a escribir. Por lo tanto, era una ignorancia y sería una ignorancia hoy mismo, hoy en este tiempo, en este 2024 que estamos, que yo voy a tomar a un varón, no digamos ni a una mujer, a un varón, que este varón no sabe leer, no sabe escribir, y que yo lo voy a tomar a este varón y yo le voy a decir, vea, hermanito, vamos a inventarnos un nombre. Hermanito Pancracio, yo a usted lo voy a poner en esta obra del Señor como pastor. Y resulta que el hermanito Pancracio no sabe ni leer ni sabe escribir. Sería una ignorancia de mi parte. Por lo tanto, hermanos amados, número 1, ¿por qué no podían haber pastoras en ese tiempo? Una cosa es profetizar, que venía directamente del Señor sin necesidad de que se supiera leer o escribir. Y otra cosa era enseñar la palabra, ser un maestro, ser un pastor de la palabra del Señor, si no se puede, pero ni siquiera conocer las letras. Entonces, como les digo, número 1, la mujer, por ejemplo, la mujer en el pueblo de Dios, únicamente para lo que se le capacitaba desde niña, era para que aprendiera a ser una buena esposa, a saber atender a su esposo, y número 2, para que aprendiera a ser una buena madre, porque ellos sabían que en más de alguna virgen, en más de alguna mujer, había una profecía de que iban a ser el Salvador. Entonces, para esas dos cosas únicamente capacitaban a las mujeres, pero había un degrado, por decirlo de alguna forma, había un menosprecio que a mí no me ha gustado, que digan, por ejemplo, que Pablo era machista, porque yo he escuchado a pastoras y no pastoras diciendo que Pablo era un machista, y yo eso no lo acepto, porque Pablo no era un machista, y todo lo que dijo Pablo lo dijo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Pablo escribió, todo lo que Pablo nos dijo, tiene sentido y razón de ser. Por eso yo defiendo ese punto, aún siendo yo pastora por la grande misericordia del Señor, no porque me lo merezco para nada.
Pero Pablo no era un machista, como dicen. Cuando Pablo escribió eso, porque Pablo era un machista, porque Pablo degradaba a las mujeres. Y no, eso no es correcto. Eso es una ignorancia y una falta de discernimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amadas hermanas? Les dije, número 1, la mujer no se le permitía, es decir, era analfabeta por completo. Otro punto por el cual una mujer en ese tiempo no podía ser una pastora. La sinagoga, a donde se iba a estudiar la palabra, a rendirle culto a Dios, en la sinagoga, las mujeres no se podían sentar junto con sus esposos, no se podían sentar junto con los varones. Había una pared, una cortina que separaba a los varones de las mujeres. Pero se fue dando en un momento según ese contexto histórico que es tan importante, porque necesitamos saber el porqué de las cosas que están en la palabra, no quedarnos solamente ahí con que, bueno, aquí dice el versículo 34 que las mujeres que callen en la congregación. Tenemos que orar, tenemos que clamarle al Señor, tenemos que averiguar, amados hermanos, el por qué. Porque es un hombre santo, precioso, usado por el Espíritu de Dios el que lo dijo. Refiriéndome a Pablo, ningún machista, olvídese, hoy por hoy sí hay muchos, y yo le garantizo que una mayoría de los que van en contra del ministerio de la mujer es porque hay ahí un arrastre de machismo, pero Pablo no. Entonces, hermanas y hermanos amados, no era permitido para la mujer estar no más que escuchando ahí al otro lado de los varones, al otro lado de aquel maestro, de aquel sacerdote, de aquel maestro de la palabra que está compartiendo, nomás escuchar, ni siquiera poderlo ver, como para preguntarle. Pero resulta que parece que se iba haciendo, había pasión en las mujeres, se iba desarrollando ese anhelo, ese deseo por entender, por conocer, y algunos incluso empezaban a preguntar a su esposo: hey, Pablo, Pedro, o como se llamara el esposo, ¿cómo dice el hermano tal? ¿Cómo dice el hermano Timoteo? ¿Cómo dice el hermano Pablo? ¿Qué esto cómo es? Y también, hermanos amados, estaba viniendo a la sinagoga, estaba viniendo al pueblo del Señor nuevos convertidos. Entre ellos estaban viniendo de estas mujeres que estaban acostumbradas, que tenían totalmente su mentalidad y su práctica diaria pagana, estaban viniendo a aceptar a Jesucristo, estaban viniendo a introducirse en el pueblo de Dios. Mujeres que estaban saliendo de la costumbre que se les enseñaba allá en ese templo que había para la diosa Diana. Hombres estaban llegando que eran hombres engañadores, falsos maestros, que estaban introduciéndose con falsa doctrina. Y estas mujeres que están llegando, por allá nos habla también la palabra en Gálatas, por cierto que es en las únicas dos partes que nos habla la palabra de Dios de este problema donde a la mujer se le manda a callar. Acá en Corintios y en Gálatas 5, 21, por ahí se le recuerda el rol. Pero ¿por qué se le recuerda el rol? Porque en estas dos ciudades, en esta ciudad, hermanos, de Efesios, perdón, yo dije Gálatas, de Efesios, y en esta ciudad de Corinto, eran ciudades, hermanos. Por ejemplo, en esta otra ciudad había otro templo donde se adoraba a la diosa Artemisa. Para unos y para otros era Diana. Para los romanos era la diosa Diana, y para los griegos era la diosa Artemisa.
Pero estaban viniendo, de igual manera estaba viniendo mujeres al pueblo de Dios. Habían nuevos convertidos, estaban llegando nuevos miembros, vamos a decirlo así. Entre las cuales estas mujeres traían unas enseñanzas terribles. Por ejemplo, a estas mujeres se les enseñaba que había nacido primero, a estas mujeres de Efeso, se les enseñaba que había nacido primero la mujer, o que había sido formada primeramente Eva y después Adán, cosa que sabemos que eso es falso, no es real. Y por ejemplo, también se les enseñaba a estas otras mujeres que quien les ayudaba a ellas en el momento del alumbramiento, de dar a luz, de tener a sus hijos, era esta diosa, ese demonio, Diana. Eso era una mentira. Entonces, por eso es que Pablo viene argumentando, amados. Hay que entender el porqué de las cosas, y por eso es que Pablo viene enfatizando tan fuertemente para poner un orden. Porque cuando estas mujeres nuevas, cuando estas mujeres gentiles están entrando al pueblo de Dios y están tratando de propagar su creencia, su enseñanza que han recibido ellas a las mujeres del pueblo de Dios, como que no tenemos que dejarnos dominar de los hombres, porque más bien Dios creó primero a Eva. Adán fue luego. Cuando ellas vienen con esta enseñanza, cuando esto llega a oídos de Pablo, Pablo dice: mire, por favor, que la mujer calle. Ya no se le permite a la mujer hablar para nada, porque no, la mujer no podía predicar. Vuelvo a repetir, era una persona, las mujeres eran totalmente analfabetas, no podían predicar, no podían ser pastoras. Conforme fueron aprendiendo luego por el mismo Pablo, que las fue sacando adelante, y tenemos un pocón de mujeres en las cuales podemos ver cómo Pablo les rinde honor, por decirlo de alguna forma, y habla de que han sido grandes pioneras con él, llevando el mensaje y yendo a evangelizar, llevando la noticia. Más luego lo vamos a ver. Pero en ese momento Pablo tiene que mandar a decir que la mujer calle. No dice que la mujer no ejerza ministerio, no, que la mujer calle totalmente. Pero hermanitos amados, dígame, yo los reto a ustedes que no tienen ese concepto, que no piensan de esta manera, o que no interpretan, que no han recibido la iluminación de la palabra, y que no interpretan la palabra, valga la redundancia, a la luz de la palabra, sino muchas veces solo de la vista, solo de la letra y de la carne, y no de la guianza del Espíritu Santo. Yo les reto para que usted me diga en qué otros pasajes de la palabra de Dios, no nos quedemos solamente con 1 o 2 versículos, en qué otros pasajes de la palabra de Dios el Señor nuestro Dios, fuera a través de Pablo, o fuera a través de un profeta, o a través de alguno de los discípulos, dice que la mujer no puede ejercer ministerio. Es en estos pequeños puntos, pero con toda la razón Pablo tenía que decirlo. Como les digo, estas dos ciudades paganas, con templos a diosas, con sacerdotisas, mujeres por supuesto que eran enseñadas, que eran instruidas, y de estas mujeres están viniendo al pueblo de Dios y están tratando de infiltrar y de contaminar a las hermanas que ahí ya hay, a las hermanas que ya entre ellas profetizaban algunas, pero que estas mujeres paganas están entrando y están queriendo contaminar, que de estos hombres engañadores paganos están viniendo y están queriendo contaminar, que había un desenfreno terrible de pecado incluso en la iglesia, como les vuelvo a repetir, en la iglesia de Corinto, tremendo. Incluso ahí el hijastro teniendo relaciones con la madrastra, y bueno, todo lo que usted sabe que se estaba dando ahí. Por supuesto que Pablo tiene que ejercer autoridad guiado por el Espíritu Santo de Dios y decir: hay que determinar.
Tenemos que pararnos macizos, Timoteo, porque si no aquí el enemigo hace desastres. Pero hermano, hermana, esto lo han malinterpretado sin la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios, hermanito, uno puede ser muy sencillo, y yo me considero entre los siervos y las siervas de Dios la más sencilla. Pero eso no le da cabida a uno para que no pueda contar con la ayuda, con la guianza del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos trae la iluminación de la palabra revelada, de la palabra escrita. Y se ha prestado, hermanos, estos versículos, y voy a ir terminando y voy a tener que hacer no sé cuántos videitos más para ordenadamente poder explicar un poquito más con claridad esto. ¿Cuántos están usando de la palabra de Dios para hacer piedra de tropiezo? Para hacer piedra de tropiezo a siervas de Dios, a pequeñas siervas de Dios que Dios quiere levantar. ¿Y cuántos varones, teólogos, grandes teólogos, con mucho conocimiento de la letra? Pero bueno, no dejemos de lado que también la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque si la letra no lleva el discernimiento del Espíritu Santo para comprender la profundidad de lo que quiso decir nuestro Dios a través del siervo que haya hablado, nos quedamos con solo la letra. Y solo la letra, bueno, ya lo dice la palabra del Señor. Pero yo le digo, mi amado, mi amada, tenga cuidado, tenga cuidado. No se vaya usted a encontrar siendo piedra de tropiezo para un ministerio, para una sierva, para una persona que Dios quiere levantar. Como les dije desde el principio, yo no estoy de acuerdo. He escuchado a mujeres pastoras diciendo y hablando feo de Pablo y diciendo es que era un machista, es que esto y que lo otro. Y yo no estoy de acuerdo con ellas, para nada. Para mí, Pablo digno de imitar como él lo dijo. Pero hay que saber el porqué de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué se dijo eso? ¿Por qué allá le recuerda? Y esa cita la vamos a ver más luego en otro video. ¿Por qué le recuerda Pablo a las mujeres el orden que Dios dejó? Hay un orden establecido de parte de Dios que ese no va a cambiar nunca. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia. El varón, cabeza de la mujer. Yo recibí el ministerio pastoral, pero la cabeza, mi cabeza, la cabeza de mi hogar, mi cabeza como esposa, se llama, bueno, y les voy a decir para los que no conocen el nombre de mi esposo, se llama Lorenzo Jiménez Araya. Es mi esposo. Y yo no puedo irrespetar y tratar de pasarle por encima eso nunca. Porque ahí sí, hermanita María Elena, ahí sí que yo estaría de arrepentirme, como usted me dice. Porque ese estándar que el Señor creó, ese orden que el Señor creó, y a ese es el orden que tiene que recordar en un momento ahí Pablo. Porque cuando estas mujeres falsas están viniendo con estas falsas enseñanzas de que Dios creó primero a Eva y luego a Adán, de que la mujer no tiene por qué dejarse dominar del hombre y todo eso, Pablo tiene que recordar la orden que Dios estableció. Hermano, hermana, yo le pido, y termino con esto diciéndole, yo le pido que usted me ayude a transmitir este videito, porque hay muchos que están equivocados, que están confundidos y que están, no voy a decir que en pecado, pero que están corriendo el grave peligro, el grave riesgo de estarle siendo de piedra de tropiezo a algún ministerio. Y cuando nosotros nos oponemos a un siervo o a una sierva de Dios, nos estamos oponiendo a decirle a Dios, ¿por qué usted hace así? Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Usted no puede, Dios, hacer eso. Hay que tener cuidado, mi hermana, mi hermano. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor maravilloso. Gracias por este tiempo. Gracias por mi amado, mi amada que está escuchando este video, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, porque aunque había tratado de rehusarme, de no compartir esto,
y quizá lo hice un poco muy acelerado y debe de ir más pautado para que se logre entender. Pero yo te doy muchas gracias, Señor, y te pido que me sigas guiando, que me des la valentía, que toda cobardía de mí desaparezca, Señor. Porque muchas veces ya me has dicho, abre tu boca, habla y ya deja de temer. Y me he quedado ahí, pero yo te pido, dame valentía, Señor, para hacer lo que es necesario, Señor, para hablar de tu palabra como es necesario. En el nombre de Jesús te pido tu bendición, precioso Espíritu Santo, para cada uno de mis amados oyentes. Bendíceles, fortaléceles, tráeles el convencimiento a aquellos que dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Trae ese convencimiento a él y a ella y bendíceles poderosamente sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado, mi amada. Creo que no había hecho un video tan largo, pero bueno, es necesario. Ahí esté pendiente porque vamos a seguir con el pequeño estudio. Quizá voy a tener que retomarlo un poquito más cortito y en una forma más apropiada para que vayamos entendiendo. Que Dios le bendiga. Y recuerda, con Cristo todo lo podemos.